¿Y si te dijera que en lo más oscuro de tu historia, alguien oró por ti sin que tú lo supieras? Que una carta con tu nombre lleva años guardada en los cajones del alma del Papa Francisco. ¿Seguirías huyendo de tu dolor? ¿O te atreverías a abrirla? Había una mujer que se creía rota, pero que en realidad estaba naciendo. Su nombre era Clara. Y nadie sabía que todas las noches hablaba con Dios con los ojos cerrados y los puños apretados, sin palabras, solo con lágrimas. Había dejado de rezar con la boca, pero su alma seguía suplicando en silencio. No creía en milagros, pero soñaba con señales. No confiaba en el amor, pero aún quería ser abrazada por algo que no la lastimara. Clara era el tipo de mujer que fingía fortaleza para no derrumbarse, que le sonreía a todos menos al espejo, que amaba a los hombres rotos porque creía que si los salvaba, alguien vendría a salvarla a ella. Pero eso nunca ocurrió, y ahora estaba ahí, sentada en una iglesia vacía en Roma, con el alma hecha pedazos, preguntándose si alguien en el cielo todavía la escuchaba. Fue entonces cuando entró un hombre vestido de blanco, simple, sin escoltas. Se sentó en silencio, a 3 bancos de distancia. No dijo su nombre, pero ella lo reconoció por la luz que llevaba en los ojos. Era el Papa Francisco, pero Clara no reaccionó como alguien que ve a una celebridad. Ella no se levantó, no lo saludó, no pidió una foto. Simplemente lo miró y rompió a llorar. El Papa no dijo nada al principio. Solo se sentó a su lado en ese banco de madera donde el alma de Clara crujía. Y cuando el silencio fue demasiado profundo, él susurró: el amor de Dios no te pide que estés bien para encontrarte. Te busca precisamente porque estás rota. Clara lo miró como quien mira un milagro sin entenderlo. Y entonces él abrió su Biblia, pero en vez de leerle un salmo, le contó una historia. ¿Sabes qué hace una madre cuando su hija sangra? No le dice que deje de llorar, la abraza, aunque la sangre le manche el vestido. Así es Dios contigo. Tú sangras y Él no te juzga, te sostiene. Y algo dentro de Clara se rompió aún más, pero esta vez no dolió. Era como si por fin se hubiera permitido caer en los brazos del amor que no exige perfección. ¿Por qué me cuesta tanto sentirme suficiente?, preguntó ella con voz temblorosa. Porque has vivido para cumplir las expectativas de todos, menos las del cielo. Has olvidado que tú no naciste para mendigar amor, sino para recordarle al mundo cómo ama Dios a través de ti. Las palabras no eran del Papa, eran de un alma que había caminado entre los pobres, abrazado a los solitarios y llorado con los que ya no sabían orar. Francisco no predicaba desde el púlpito, predicaba desde la herida, porque él también había sentido miedo, dudas, pérdida. Y ahora era un hombre anciano con el corazón lleno de cartas jamás enviadas a mujeres como Clara. ¿Y qué hago con todo lo que me rompió?, preguntó ella. Haz un altar, no para adorarlo, sino para honrar todo lo que sobreviviste. Esa herida es tu pasaporte al cielo. No la escondas. Conságrala. Clara cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien veía su alma desnuda sin correr. Y Francisco sacó del bolsillo una pequeña cruz de madera, gastada, por los años y por las oraciones. Esto me la regaló una mujer que se sanó de una tristeza igual a la tuya. Ella no se curó con medicamentos. Se curó cuando dejó de culparse por lo que no era su culpa. Clara la tomó y tembló. Era como si algo ancestral se despertara dentro de ella. Como si generaciones de mujeres que amaron demasiado y se olvidaron de sí mismas ahora lloraran a través de sus ojos. «¿Y si no puedo perdonarme?», susurró. «Entonces permítele a Dios que lo haga por ti primero. Él no necesita que te entiendas, solo que te entregues». El tiempo se detuvo, y Clara ya no era la misma, no porque hubiera dejado de sufrir, sino porque había entendido que su sufrimiento era también un camino, uno que no la alejaba de Dios, sino que la acercaba a su abrazo. El Papa se levantó en silencio, pero antes de irse le dijo algo que jamás olvidaría. «Cuando dudes de tu valor, recuerda esto. Hubo un día en que yo oré por ti sin conocerte, y no fui el único. El cielo entero te espera con los brazos abiertos. Solo falta que tú regreses a ti misma». Y entonces Clara entendió que la fe no siempre es gritar «creo». A veces es solo quedarte quieta en tu tristeza y dejar que el amor entre sin pedir permiso. Y mientras Clara sostenía aquella cruz de madera, entre sus dedos temblorosos, algo dentro de ella comenzaba a deshacerse con la dulzura con la que el hielo se rinde ante la caricia del sol. Y no era su fe lo que despertaba, sino el recuerdo del lugar del que siempre había venido su fuerza, de esa ternura secreta que ninguna herida logró arrebatarle del todo,
de ese amor silencioso que aún temblaba en las grietas de su alma como una vela que no se deja apagar. La iglesia estaba vacía, pero Clara sintió que el aire estaba lleno de presencias invisibles, como si cada banco ocupado por el silencio escondiera los suspiros de mujeres que también se habían roto alguna vez, que también habían amado sin ser vistas, que también se habían preguntado si Dios seguía ahí cuando el mundo dejaba de responder. El Papa Francisco, que ya se había puesto de pie con la lentitud de quien respeta el tiempo de cada alma, se volvió hacia ella una vez más antes de marcharse, y con una voz que parecía llevar la sabiduría de 1000 confesiones escuchadas a lo largo de su vida, le dijo: Clara, hay dolores que no te abandonan porque todavía no entendiste que vinieron para despertarte, no para destruirte. No huyas más de tu herida, porque lo que más temes ver es justo lo que más necesita ser amado. Ella cerró los ojos, pero no para escapar, sino para dejar entrar esas palabras hasta el rincón más olvidado de sí misma. Ese rincón donde se escondía la niña que una vez fue, la que creía que para ser amada tenía que ser perfecta, silenciosa, útil, complaciente, brillante y al mismo tiempo invisible para no incomodar. Y en ese instante, como si el alma se desbordara en sus ojos, Clara vio una escena que no era real, pero tampoco era invención. Se vio a sí misma en un banco de iglesia siendo niña, sosteniendo una carta en blanco con su nombre escrito en la portada, y al abrirla no había palabras, solo un susurro que decía: «Te amo tal como eres. Vuelve a casa». Se le erizó la piel. No entendía si era una visión, un recuerdo, una fantasía o una señal, pero algo dentro de ella le gritaba que no era imaginación, sino una visita del alma o de Dios. Cuando abrió los ojos, el Papa ya no estaba, y por un segundo pensó que lo había soñado todo, pero en el banco, cuidadosamente dejado, estaba un sobre. Lo tomó con manos que ya no temblaban de miedo, sino de revelación, y al abrirlo encontró una carta escrita a mano con una caligrafía simple y clara: «Querida hija del dolor, de la esperanza y de la ternura, no estás sola. Hay cosas que no se explican, pero se sienten. Hay encuentros que no se buscan, pero llegan. Hay heridas que no sanan con olvido, sino con verdad. Y hay un Dios que no necesita que creas en Él para amarte. Él te ama porque sí, porque existes. No eres tu pasado, ni tus errores, ni tus traumas. Eres el milagro de seguir aquí a pesar de todo. Que esta carta te recuerde que aún hay lugar para ti en la mesa del amor. Francisco». Y Clara rompió a llorar como si las lágrimas le limpiaran el alma desde la raíz, como si por fin se le permitiera soltar la armadura sin miedo a ser herida de nuevo, como si por primera vez comprendiera que ser débil no era fallar, sino ser profundamente humana. Salió de la iglesia sin buscar respuestas, porque por primera vez no las necesitaba. Sabía que la fe no es tener claridad, sino caminar en la oscuridad confiando que hay una mano invisible que la sostiene incluso cuando no la siente. Y esa noche, al regresar a su habitación, no oró con palabras, ni con plegarias, ni con fórmulas. Solo se acostó en silencio, colocó la cruz de madera bajo su almohada y susurró: «Gracias por no rendirte conmigo cuando yo me rendí conmigo misma». En los días siguientes algo comenzó a cambiar, no en el mundo, sino en ella. Los hombres no dejaron de mentir. Las heridas no desaparecieron como por arte de magia. Las dudas siguieron apareciendo cada mañana como visitantes no deseados. Pero algo había cambiado para siempre. Clara ya no buscaba salvar a nadie para sentirse viva. Ahora quería salvarse a sí misma, no por egoísmo, sino por dignidad. Aprendió a decir no sin culpa, a cerrar puertas sin dejar notas, a irse de donde no la escuchaban sin necesidad de gritar. Y cada vez que el dolor intentaba arrastrarla de nuevo al abismo, recordaba esa carta, esa mirada, ese susurro de un anciano vestido de blanco que no necesitó gritar para despertarla. Pasaron semanas, y un día, en una pequeña plaza del Vaticano, vio de lejos al Papa Francisco rodeado de niños. Ella no se atrevió a acercarse, no quería interrumpir, solo se quedó a una distancia sagrada, con el corazón lleno. Y por un instante él levantó la vista, la miró y sonrió. No le hizo señas, no la llamó. Solo sonrió con esa complicidad de quien sabe que una parte de ella renació aquel día y que el resto del camino le pertenece solo a su alma. Esa noche Clara escribió una carta, no para enviarla, solo para recordarse. Escribió: «Querida yo, perdón por exigirte tanto cuando solo querías amor. Perdón por no haber escuchado tus llantos silenciosos.
Perdón por haber buscado afuera lo que solo podías darte tú. Hoy decido caminar contigo, sin más máscaras, sin más batallas internas. Si caes, te abrazo. Si lloras, te escucho. Y si dudas, te recuerdo. Hubo un día en que el Papa oró por ti, pero lo más importante es que tú por fin empezaste a orar por ti también. Y al firmar la carta, Clara no escribió su nombre. Escribió su nueva identidad, mujer que volvió a casa. Clara caminaba ahora por las calles del mundo como si cada paso fuera una conversación con Dios, como si la tierra ya no pesara, sino que la sostuviera, como si los recuerdos ya no fueran cadenas sino puentes hacia su verdad más secreta, y cada mujer rota que cruzaba por su camino despertaba en ella una ternura feroz, como si al ver sus ojos apagados, su alma recordara que un día ella también fue esa sombra, y por eso mismo. Ahora estaba lista para encender otras luces. Había algo distinto en su mirada. Ya no buscaba ser comprendida, ni necesitada, ni elegida, sino simplemente ser, con toda la dignidad de quien ha abrazado su historia, no para justificarla, sino para integrarla, para dejar de vivir dividida entre lo que mostraba y lo que ocultaba, entre la fortaleza que fingía y la fragilidad que escondía como pecado. Un atardecer, mientras se sentaba en una banca del Trastevere, Clara escribió en su diario con una serenidad nueva. Hoy entendí que no hay infierno más profundo que vivir negándome a mí misma. Que ser fuerte no es resistir, sino rendirme ante lo que siento sin dejar que me destruya. Que la fe no es certeza, sino una mano que tiembla y aún así se extiende. Y que Dios no me quiere perfecta, me quiere despierta. Cerró el cuaderno y al alzar la vista, un joven se le acercó con una rosa blanca en la mano. No tenía intenciones ocultas, ni halagos falsos, ni poses de galán. Solo le dijo: vi que estabas llorando y pensé que quizás te gustaría una flor. Ella no estaba llorando, pero sus ojos sí. Lloraban desde un lugar donde la memoria no alcanzaba, pero el alma sí. Y por primera vez no tuvo miedo de recibir. Tomó la rosa y con una sonrisa desarmada le dijo: gracias, no por la flor, sino por recordarme que todavía hay belleza que no exige nada a cambio. Esa noche, mientras el viento bailaba con las hojas de los naranjos y la ciudad dormía bajo el abrigo de los siglos, Clara caminó hacia una iglesia antigua, donde sabía que cada piedra guardaba las voces de miles de mujeres que habían rezado antes que ella, y se arrodilló sin culpa, sin pedir, sin negociar, solo para estar. Y fue ahí, en ese silencio lleno de eco, que sintió por primera vez que no estaba rezando a un Dios lejano, sino dentro de un Dios que la habitaba desde siempre, que respiraba con ella, que lloraba con ella, que se rompía con ella y que ahora renacía con ella. Y mientras las velas parpadeaban como pequeñas almas danzando en la penumbra, alguien se sentó detrás de ella. No lo miró, pero lo supo. Era él, el Papa Francisco. No dijo una sola palabra durante minutos. Solo respiraban, juntos, hasta que él, con voz apenas audible, le preguntó: ¿sabes por qué Dios no grita? Clara negó con la cabeza. Porque quien ama no necesita levantar la voz, solo espera a que su silencio sea escuchado. Ella cerró los ojos y por un segundo deseó quedarse así para siempre. Pero algo en su interior se iluminó con una certeza inesperada. No había sido enviada a esta vida para quedarse en templos, sino para ser templo. No para rezar escapando del mundo, sino para habitar el mundo como una oración viva. Y entonces supo que era tiempo de regresar, no a su país, sino a sí misma, a su vocación, a su historia, a su voz. En los días que siguieron, Clara volvió a escribir, pero ya no en su diario. Ahora escribía cartas a mujeres que nunca había conocido, pero que sentía como hermanas en el alma. Cartas que dejaba en cafés, en bibliotecas, en bancos de parques, en baños de universidades, en estaciones de tren. Cada carta llevaba un mensaje único, pero todas terminaban igual. No estás sola, tu herida no te hace menos santa. Dios no te pide pureza, te pide verdad. Y aunque nadie te lo haya dicho antes, tú también eres digna de amor sin condiciones. Un día, mientras dejaba una carta en una cafetería, una joven de unos 20 años la interceptó. ¿Eres tú quien deja estas cartas?, le preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Clara no respondió, solo sonrió. Y la joven, entre sollozos, le dijo: pensé quitarme la vida ayer, pero encontré una de tus cartas. Nunca nadie me había hablado así, como si mi alma valiera algo,
Y en ese instante Clara comprendió el verdadero milagro. No era haber sanado, sino haber transformado su dolor en alimento, su herida en puente, su sombra en lámpara. Esa noche escribió una carta para sí misma, distinta a todas las anteriores. No era una despedida, era un pacto. Querida Clara, ya no quiero salvarte. Quiero caminar contigo. Quiero hacer de ti mi compañera, no mi enemiga. Prometo no volver a abandonarte por amor a nadie. Prometo no callarte más cuando sientas. Prometo no exigirte lo que yo misma no he podido darme. Y si alguna vez vuelves a caer, no te empujaré, te abrazaré. Porque aprendí que el alma no se pierde cuando cae. Se pierde cuando deja de amarse en la caída. Y mientras firmaba aquella carta, una idea cruzó su mente como un relámpago. Organizaría un encuentro en Roma para mujeres que, como ella, hubieran tocado el fondo. No para llorar juntas, sino para recordar que del barro también nacen flores. Se comunicó con algunas parroquias, habló con religiosas, escritoras, terapeutas, madres solteras, mujeres en proceso de recuperación, y cada una respondió con un sí que no necesitaba argumentos. Era como si todas esperaran esa llamada desde hacía años. Y llegó el día del encuentro. En una sala sencilla, sin adornos, sin proyector, sin grandes discursos, Clara se puso de pie frente a más de 100 mujeres con el corazón latiendo como un tambor sagrado. Y no leyó nada, no dio conferencias. Solo dijo: vengo a contarles un secreto que me cambió la vida. No necesitas que te perdonen para sanar. No necesitas que te valoren para sentirte valiosa. No necesitas que te elijan para saber que eres un milagro. Solo necesitas recordar quién eras, antes de que el mundo te rompiera. Y si no puedes recordarlo, no te preocupes. Dios no lo ha olvidado. Y mientras decía esto, la puerta se abrió lentamente. Y allí estaba él, Francisco, otra vez sin avisar. Otra vez con los ojos humildes de quien sabe que el verdadero poder no grita, sirve. Se sentó en la última fila sin interrumpir. Solo escuchó. Y al final, cuando Clara se acercó para agradecerle, él solo le susurró: gracias por recordarme que las verdaderas reformas empiezan en el corazón de una mujer que ya no quiere fingir. Clara despertó ese día con una sensación distinta, como si algo en su alma hubiera terminado de asentarse durante la noche, como si los fragmentos de su pasado ya no chocaran entre sí, sino que se hubieran convertido en suelo fértil, tierra buena, lugar donde podría crecer algo que no nacía de la urgencia de huir, sino de la serenidad de permanecer. Durante semanas había recibido cartas, mensajes y testimonios de mujeres, de todo el mundo que habían escuchado su historia, mujeres que no buscaban ídolos ni salvadoras, ni gurús, sino espejos, reflejos, voces que dijeran en voz alta lo que ellas solo se atrevían a pensar en silencio, que también estaban cansadas de sostener todo para todos, que también sentían que algo dentro de ellas pedían hacer y no sabían cómo, que también habían sido heridas por promesas vacías y que también deseaban aprender a amar sin dejarse de lado. Clara comprendió entonces que no bastaba con hablar, había que crear algo que no fuera solo un evento o un mensaje, sino un hogar para las almas que no sabían dónde encajar, un santuario para las que no cabían en los moldes, un espacio para las que habían sido llamadas demasiado durante toda la vida, demasiado intensas, demasiado emocionales, demasiado honestas, demasiado fuertes, demasiado sensibles. Así nació Alma Abierta, un lugar sin dogmas pero lleno de fe, sin líderes pero lleno de voces, sin escaleras jerárquicas pero lleno de raíces profundas, un espacio circular donde cada mujer pudiera sentarse y decir: aquí pertenezco, incluso con mis heridas visibles, incluso con mis dudas, incluso con mi historia rota. El primer encuentro fue en un campo abierto, bajo la luna llena, rodeadas de árboles que parecían susurrar antiguos secretos. No hubo escenario, ni micrófonos, ni iluminación artificial. Solo velas, mantas, silencio y un círculo de mujeres dispuestas a mirar a los ojos a otras sin disfraz. Cada una compartió su nombre y una frase que representara el momento de su alma. Una dijo: estoy aprendiendo a no avergonzarme de necesitar. Otra dijo: ya no quiero que me amen por lo que doy, sino por lo que soy. Y otra, con la voz temblando, confesó: hoy decidí no volver a mendigar amor donde solo hay hambre. Clara escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos, como si cada testimonio tejiera una nueva parte de su historia, como si todas fueran piezas de un mismo cuerpo que volvía a recordar su unidad. En medio del círculo, dejaron una silla vacía, no para representar a Dios, sino para recordar a la mujer
que todavía no había llegado, a la que aún estaba atrapada, a la que aún no se atrevía a creer que merecía un lugar. Y esa noche, mientras las estrellas brillaban como fuegos ancestrales y el aire olía a promesa, Clara sintió que todo tenía sentido. Cada lágrima derramada, cada amor malgastado, cada despedida que la había destrozado, cada vez que creyó que no sobreviviría. Todo había sido parte de su iniciación. No una iniciación religiosa, sino espiritual, femenina, arquetípica. La travesía de la mujer que muere y resucita dentro de sí. La travesía de la que desciende al inframundo emocional. Y vuelve con fuego en las manos. Unos días después, recibió una invitación inesperada del Vaticano. El Papa Francisco quería verla, pero no en una sala de audiencias, ni en el Palacio Apostólico, sino en una capilla pequeña, oculta en el corazón de Roma, donde los peregrinos no llegan y donde solo se entra si uno viene desnudo de expectativas. Clara llegó con el alma ligera, vestida de blanco, sin maquillaje, sin adornos, solo ella, la mujer que había sido tantas cosas: hija, novia, esposa, abandonada, buscadora, rota, peregrina, escritora, acompañante, y ahora simplemente Clara. El Papa la recibió con una sonrisa silenciosa. O la trató como a una figura pública ni como a una excepción. La miró como se mira a alguien que uno reconoce desde antes del tiempo, y le dijo: «He leído tus palabras, he sentido tu fuego y he visto a Dios en tu voz». Clara, con los ojos húmedos, respondió: «Yo creí que Dios me había abandonado cuando más lo necesitaba, pero era yo quien me había abandonado, y ahora entiendo que Él siempre estuvo dentro de mí, esperando a que regresara». «¿Y por qué regresaste?», preguntó el Papa con ternura franciscana. «Porque me cansé de buscar amor en la tierra y entendí que fui hecha del cielo, y el cielo no se mendiga». El Papa asintió con una lágrima en la mejilla y luego, en un gesto que nadie hubiera imaginado, se arrodilló frente a ella, no como súplica, sino como símbolo, como un acto profético, como si dijera: «La Iglesia también debe inclinarse ante la sabiduría femenina que ha sido silenciada por siglos». Y susurró: «Gracias por recordarnos que la fe no está en los altares, sino en las heridas que no nos avergonzamos de mostrar». Esa noche, Clara regresó al campo donde vivía y se sentó frente al fuego con un cuaderno en blanco. No para escribir su historia, sino para imaginar las que vendrían, porque entendió que su historia no era solo suya, era semilla, y toda semilla lleva en su interior un bosque que aún no existe, pero que algún día será refugio para otras. En los años siguientes, Alma Abierta se extendió por varios países, no como franquicia, ni marca, ni movimiento, sino como susurro, como legado invisible, como un código secreto entre mujeres que se miraban y sabían: «Tú también has vuelto de la muerte». Clara envejeció con belleza salvaje. Nunca se casó, nunca necesitó definirse en etiquetas. Vivió rodeada de plantas, libros, cartas, silencios, miradas profundas y mujeres que la llamaban madre espiritual, no por superioridad, sino porque ella les había enseñado algo que nadie más les había enseñado: a parirse a sí mismas. El día que partió de este mundo, no hubo funeral. Ella había dejado escrito: «No me lloren como a una pérdida, celebren como si hubiera regresado al hogar. No, lleven flores al cementerio, plántenlas en jardines, no recen por mí, recen por ustedes para que nunca más se olviden de lo que realmente son». Y así fue. En todos los rincones donde una mujer alguna vez escuchó su voz o leyó sus cartas, se encendió una vela esa noche, no una vela triste, sino una llama viva, como si Clara no se hubiera ido, sino que ahora habitara en cada mujer que decidió volver a sí misma. Y el Papa, ya anciano, escribió una última carta en su nombre, una carta sellada con cera dirigida al mundo. Hubo una mujer entre nosotros que no buscó tronos sino verdad, que no se coronó, sino que se entregó, que no quiso ser santa, sino entera. Y en su nombre bendigo a cada mujer que se atreva a vivir sin pedir perdón por sentir demasiado. Clara no fue canonizada, no fue beatificada, no se le levantaron estatuas, pero cada vez que una mujer elige no callarse, cada vez que una mujer se atreve a amarse aunque la hayan dejado, cada vez que una mujer dice no más y se va sin mirar atrás, una parte de Clara vuelve a nacer, y en algún rincón del alma del mundo una voz suave susurra: «Estás volviendo, sigue, yo también estuve ahí».